Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar nuestro trabajo en este diplomado de administración. Vamos al tema administración de recursos por estructura de la unidad. Ya hablamos en la sesión anterior de la importancia que tiene la administración de los recursos materiales y cuán grande es este trabajo. Ahora, dadas las características de nuestro sistema, estamos en función de las unidades diferenciadas por niveles de atención. Generalmente conocemos primer, segundo y tercer nivel y actualmente se habla de una especie de cuarto nivel que sería la atención de alta especialidad. Todo esto tiene ciertas características administrativas diferentes que también hemos estado estudiando y que corresponden a otro tipo de funciones muy específicas dentro de cada unidad de atención. Actualmente la gestión de recursos, ya lo mencionamos, es un tópico de primera importancia en la administración de unidades a la salud. Es necesarísima esta formación, necesarísimo este conocimiento y sobre todo esta función de la administración enfocada específicamente en los recursos materiales. Hoy día se requiere que las unidades gestionen su trabajo de nuevas maneras, nuevos procesos de gestión afectan y se ven afectados por la estructura de la organización. Esta sesión se refiere a esos efectos. Después de que en la clase anterior hemos trabajado con los conceptos iniciales de administración de recursos materiales, es prudente indicar brevemente algunas de las principales características del proceso de gestión de estos recursos a través del análisis de los tipos principales de estructuras de unidades de atención a la salud. Nos referimos al diseño funcional, diseño divisional y diseño matricial de las unidades. Estos son aspectos de cómo se organiza o cómo está estructurada la organización, la unidad pues, de atención a la salud. ¿Cuál es el valor de la administración sanitaria? En nuestro trabajo del diplomado hemos descrito a la gestión-administración de la atención médica como una entidad oculta, fundamentando esta afirmación en el hecho de que es una de las últimas cosas que la gente piensa cuando recibe un servicio de atención, cuando acude a un centro de salud. No se imagina, y la verdad es que no tiene por qué hacerlo, la cantidad de procesos, de cosas que hay detrás de una consulta de atención médica, de la administración de un medicamento, de la realización de un estudio, de una toma de sangre para un estudio de laboratorio, en fin. La persona, el paciente, no tiene por qué imaginarse todo lo que hay detrás y tampoco se imagina cuánta gente trabaja y depende, tanto profesional como económica, como laboral, como socialmente, de estos servicios de atención. Entonces, ¿cómo funcionaría todo perfectamente bien si nosotros, cualquiera de nosotros como pacientes, se presenta a una unidad de atención a la salud? Lo normal es pedir una cita, tener nuestra cita, llegar 5 minutos antes, ser recibidos a la hora, tener un diagnóstico adecuado, un trato humano, una toma de signos perfectamente bien realizada, salir del médico, vamos a poner un caso hipotético, con nuestra receta, dirigirnos a la farmacia, entregar la receta, recibir nuestro medicamento y continuar con nuestro tratamiento. Ahí eso sería lo normal y es muy fácil decirlo. ¿Qué hay atrás de todo eso? Es un mundo aparte, una especie de mundo paralelo que funciona a la par con eso. ¿Por qué el paciente no recibió el medicamento? Porque hay un error administrativo. ¿Por qué el paciente no recibió la consulta? Porque hay un error administrativo. Que no fue el personal, que no se le tomaron los signos, que no hubo disponibilidad. Todo eso se debe a errores administrativos que tenemos que aprender a revisar, a mejorar en nuestros procesos cotidianos.
¿Cuál es el campo actual de la administración en salud? Primero, desde finales de los 90 hasta la fecha, la administración ha sido testigo de cambios dramáticos. ¿Cuáles? Los hospitales se han convertido en organizaciones, administrativamente hablando, grandes y complejas. Desde que se separó la administración de las empresas, la administración comercial, de la administración en salud, nos hemos dado cuenta de la cantidad de cosas que se habían obviado y que se habían puesto en otros campos del saber administrativo y que no necesariamente correspondían a las unidades de atención. Después, la tecnología para el diagnóstico ha avanzado exponencialmente. La medicina actual tiene una gran carga tecnológica y la mayoría de los procesos de diagnóstico actuales se hacen a través de imagen o a través de otros medios que ya no son la exploración clínica que se hacía hace 50 años o hace unos más años. Entonces ya ahora todo se hace a través, las mismas cirugías ahora se asisten a través de tecnologías a veces incomprensibles para una persona que no está al tanto de estos cambios. Las tecnologías técnicas y para todo tipo de atenciones también mejoraron en la accesibilidad para los hospitales. Hace muchos años, vamos a hablar de 100 años, era casi imposible que un hospital tuviera un equipo médico moderno, primero porque no había, y en segundo los que habían eran costosísimos. Hasta hace 30, 40 años, contar con un ultrasonido era privativo de unidades de atención privadas. Hoy día cualquier unidad, tanto privada como pública, del tamaño que sea, tiene básicamente lo mínimo necesario, un ultrasonido, un electrocardiograma, o sea, tiene equipos que antes eran increíblemente costosos y muy difíciles de conseguir. El gobierno ha asumido un papel protagónico en la prestación de servicios de salud hasta convertirse en muchos de los casos en bandera política. Antes los servicios de salud tenían relevancia, siempre la han tenido, pero ahora incluso son propuestas de gobierno, de campañas de gobierno, de vamos a mejorar la calidad de la salud, y tienen más de 3 sexenios mejorando la calidad de la salud. Nos preguntamos a veces cuándo llegan esas cosas que se prometen ya a las unidades de atención. Los derechos del paciente y del personal se convirtieron en controles e indicadores de calidad. Antes se respetaban los derechos, ahora son indicadores de la calidad de la atención. La seguridad del paciente también se modificó y ahora es una prioridad en todos y cada uno de los niveles de atención. La atención a la salud se convirtió en una industria económicamente productiva que sostiene el empleo y desarrollo de millones de personas. Antes era una cuestión que se estudiaba por vocación, ahora la atención a la salud en todas las áreas también se estudia por razones económicas. No quiere decir que esté mal, es derecho de todos los seres humanos buscar el mejor sustento y el mejor desarrollo de nuestras potencialidades, y la industria de la salud se convirtió en una industria comercial en muchos aspectos. La eficiencia y la eficacia de la atención se mide ahora a través de resultados y no de volumen de pacientes atendidos. Ya no interesa cuántos pacientes tiene una clínica, sino la calidad de los resultados positivos de la atención. Todo esto de 1990 a la fecha son 30 años y la atención a la salud ha revolucionado totalmente, ha cambiado todos nuestros conceptos anteriores, y esto nos complica un poquito el trabajo administrativo porque también todo se actualiza constantemente, tenemos que estar al pendiente de cada uno de estos cambios. A pesar de eso, de estos cambios significativos, la administración se enfoca con sus diferencias en aprovechamiento, reducción de costos,
calidad, efectividad administrativa de cada una de las intervenciones que se realizan. O sea, tenemos una especie de base sólida que no va a cambiar y parece ser que no va a cambiar nunca, porque no podríamos concebir la administración sin la necesidad de eficientar cada uno de los recursos que se administran, cada una de las cosas que se administran, el control sobre cada uno de los procesos de cualquier actividad humana. ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué sigue siendo una constante en todos nuestros procesos administrativos? Administración del personal. Eso no va a cambiar aparentemente, pues parece ser que nunca. 2. Gestión de la calidad y de la seguridad sigue y va a seguir siendo una constante administrativa. 3. Los recursos materiales, por supuesto, no va a haber atención nunca que no requiera ciertos materiales, ciertas cosas para poder brindar la atención. 4. Planificación estratégica. Eso tampoco va a cambiar, y al contrario, es cada vez más necesaria la planificación estratégica. 5. Mantenimiento y continuidad de los servicios. El mundo no se detiene, la atención a la salud tampoco se detiene. 6. Cuidado de las personas dependientes de la atención a la salud y población vulnerable. Eso va en aumento en nuestro entorno. Después, mantener el orden legal, normativo y social de las organizaciones sanitarias es imprescindible y necesario. Intervenir como defensores de los pacientes y del personal es una responsabilidad administrativa cada vez más evidente para todas las personas que están ocupando cargos de autoridad en una unidad. Y posteriormente, o el último, enlace de los diversos grupos profesionales que practican dentro de la organización, es decir, los servicios, el enlace de estos servicios es también responsabilidad administrativa en todas las unidades. Hablamos de manera general. Algunos de los desafíos que enfrentan los profesionales de la administración a la salud son, primero, garantizar los servicios de calidad, obviamente, eficiencia y eficacia para las comunidades, con resultados que se puedan medir y que estos resultados siempre sean positivos para el paciente. 2. Escasez de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud es un reto de toda sociedad moderna, y en México tenemos un gran problema de insuficiencia de personal, falta personal de salud y de personal tanto de enfermería como de medicina para satisfacer las necesidades de una población cada vez más grande y más dependiente de los servicios de atención sanitaria. Otro de nuestros grandes problemas es la escasez de medicamentos, de equipos y materiales para brindar la atención. Esto, sumado a la falta de personal, hace que nuestros servicios sean increíblemente difíciles de satisfacer. Los pacientes sean muy difíciles de satisfacer en tanto a sus necesidades, porque si no tenemos personal, a veces no tenemos productos para brindar la atención, a veces sí tenemos los recursos, pero no tenemos al personal. En fin, es una cadenita, una cosa va con la otra. Garantizar la seguridad del paciente es otro de nuestros grandes problemas, a través del apego a la normativa por parte del personal operativo, y esta falta de apego a la normativa muchas veces se debe a la ignorancia precisamente de la normativa o los alcances de responsabilidad del ejercicio profesional en la atención a la salud. Y el último problema que nos vamos a enfrentar, y nos enfrentamos todos los días a eso, es la corrupción en el sistema de compras, aunado al mal uso de los recursos y sí, ¿por qué no decirlo?, al robo de los materiales para la atención. Estos factores nos hacen el trabajo más complicado aún. Los recursos materiales.
Las organizaciones de atención médica varían no solo de un nivel a otro, también dentro de cada nivel de atención, ya que abordan cuestiones de acceso, calidad y especialidad que están influenciados por factores sociales, económicos, o sea, presupuestarios e incluso políticos o institucionales. Las acciones administrativas en un sistema y la forma en que interactúan para lograr los resultados deseados y mejora del rendimiento son de carácter general dentro del mismo sistema. Esto implica que así como se homologan los procedimientos de atención, por ejemplo la certificación, se debe buscar la homologación de los procesos administrativos. En el caso de México no sucede ni lo uno ni lo otro. Lamentablemente, cada institución tiene un proceso administrativo distinto e incluso cada nivel de atención de la misma institución tiene su propio proceso administrativo. Esto solamente complica muchísimo la planeación administrativa al nivel del sistema. Lo que llama la atención es que pese a estas diferencias, el objetivo es el mismo y curiosamente la normativa es la misma. No se logra entender bien por qué, si tenemos las mismas normas de operación, si tenemos las mismas leyes, si tenemos el mismo problema en todas las instituciones, no se homologan los procesos administrativos. Resulta que lo que sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social administrativamente es bien diferente a lo que sucede en el ISSSTE, y esto bien diferente a lo que sucede en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud Federal con relación a las locales, a las estatales, y todo es diferente. Y esto no debe funcionar así porque nos complica demasiado la administración general. ¿Cómo afecta esto a los recursos específicamente? Si ponemos, por ejemplo, lo que pasa con el SARS-CoV-2, el Consejo General de Salubridad ha indicado una serie de acciones generales para la atención a la población. Cada unidad del sistema ha tomado medidas individuales y una serie de procedimientos que se ajustan a sus propias características, infraestructura, recursos materiales y humanos. De tal manera que la administración por cada unidad depende de los alcances y población de esa unidad y no del sistema en general, razón por la cual la demanda de recursos se analiza y asigna por unidad y no por sistema. Esto quiere decir que en un centro médico nacional se atienden a mayor cantidad de pacientes que en una clínica de atención, pero en esta clínica posiblemente no se puedan atender pacientes por la cantidad de espacio o la cantidad de personal o de infraestructura con que cuenta, por lo tanto esto se asigna acá. Eso hace que los recursos se desvíen de aquí a acá, y si en este hay menos pacientes, los recursos se van para este otro lado y así sucesivamente. En una administración homologada también se homologaría todo el procedimiento. Resulta que casi todas las unidades tienen procesos diferentes de atención a ciertos padecimientos. Poniendo como ejemplo otra vez el SARS-CoV-2, en las unidades se crean protocolos que difieren de una a otra unidad, y eso también complica muchísimo la atención a la salud la administración de la atención a la salud. En México, los administradores de la unidad implementan 5 funciones a medida que realizan el proceso de gestión de recursos materiales. Primero, planificación. Esta función requiere que el administrador o jefe de servicio establezca un objetivo general para determinar lo que se necesita lograr, es decir, las metas. 2. Organización. Esta función de la gestión se refiere a la necesidad general de la organización, coordinación, división, unidad o servicio específico para el cual se requieren los recursos materiales. 3. Uso de los recursos por parte del personal. Esta función se refiere a la disponibilidad de material para que el personal operativo realice sus funciones de manera eficiente.
4. Control. Esta función se refiere al monitoreo de las actividades y el desempeño del personal a través del uso correcto de los recursos materiales, tomando las medidas apropiadas para la acción correctiva en caso de mal uso, con la finalidad de aumentar el rendimiento de cada material. Y 5. Liderazgo. El objetivo de esta función es instruir sobre las acciones en el uso de los recursos materiales a través del liderazgo efectivo, la comunicación con subordinados y la autogestión del equipo de trabajo para el aprovechamiento de los recursos materiales. Son 5 funciones que determinan lo que vamos a hacer administrativamente, independientemente de en qué tipo de unidad estemos trabajando, si es de primero, segundo, tercer nivel o de alta especialidad. Vamos a seguir estos 5 protocolos para que nuestra administración no solamente sea más eficiente, también se trata de hacerla más simple, no fácil sino simple, que sea más, que camine más rápido, que avance con mayor fluidez, sin tanto de detenimiento en las cosas que pudieran sustituirse por otras. Nos apegamos a un principio, y si este principio se aplica a las unidades en todos los niveles, bien podríamos tener una administración general y la mayoría de los recursos tendría un solo destino, una sola forma de compra, una sola forma de solicitud, lo cual aliviaría muchísimo la carga administrativa que se da a este aspecto. Las bases fundamentales de la administración de recursos y su relación con el funcionamiento general de la unidad es también un tema importantísimo. En algunas instituciones, los médicos, enfermeras y otro personal de salud y personal de apoyo administrativo son promovidos para desempeñar funciones gerenciales en unidades de atención sin primero haber adquirido las competencias gerenciales necesarias, y eso es un gran problema, porque no se trata de utilizar la intuición o lo que es lógico y obvio, se trata de saber hacer las cosas administrativamente, tener la preparación para poder hacerlo. La prestación de servicios de salud, podemos estar de acuerdo, comienza con una planificación sólida y una organización efectiva y eficiente. Si no hay una buena planeación y no contamos con una organización administrativa efectiva y eficiente, muy difícilmente vamos a poder generar resultados positivos en el paciente. La eficiencia y la eficacia de los sistemas de salud comprenden 6 dominios, de los cuales vamos a hablar un poquito. Primero, acceso a los servicios por parte de la población. Eso es necesario y en México es constitucional. 2. Utilización adecuada de los recursos de la organización. 3. Eficiencia en la organización de cada una de las áreas o cada uno de los servicios que componen la unidad. 4. Calidad en cada una de las intervenciones de salud. 5. Sustentabilidad de las operaciones cotidianas que se puedan llevar a cabo. 6. Aprendizaje organizacional y educación al paciente. Son como nuestros 6 pilares que vamos a desarrollar para tener una eficiencia administrativa. Los desafíos a los que nos vamos a enfrentar en el desarrollo de esta administración efectiva y propiamente en la administración de los recursos materiales se conciben tanto internos como externos a la unidad. Los internos son todos aquellos que tienen que ver con el personal operativo, con el personal administrativo, con el personal directivo dentro de la unidad y que va a tener su participación en el aprovechamiento, la solicitud y el uso de esos recursos materiales. Y los externos serían todos aquellos factores que van a limitar, a afectar a la recepción, la compra
de esos productos materiales que se requieren en el operativo. No podemos en ningún momento pensar que es más importante el factor interno que el factor externo, ni viceversa. Estos dos factores son complementarios. Si falla uno, necesariamente va a afectar al otro. Si falla el otro, necesariamente va a afectar a uno como prioridad. O sea, es importantísimo que estos dos, tanto internos como externos, estén en un debido proceso. ¿Cómo vamos a lograr esto? A través de una planificación adecuada. Si logramos hacer que tanto al interior como al exterior de la unidad los recursos materiales estén debidamente utilizados, debidamente proveídos, vamos a tener un buen resultado en la atención. ¿Para qué o cómo vamos a hacer la planificación de los recursos materiales? Nos vamos a valer de los diseños organizacionales que tienen formas como organigramas, describen las relaciones, la autoridad, las responsabilidades y las interacciones entre las diferentes unidades e individuos. Conocer la estructura organizacional es lo que nos hace posible la planificación. En un sistema burocrático todo se basa en la estructura organizacional. Si nosotros no sabemos a quién dirigirnos para solicitar un material, muy difícilmente lo vamos a tener. Si como personal operativo lo único que se me ocurre es decirle a mi jefe de servicio que tengo un problema porque no hay cierto material, yo podría pensar que ya resolví mi problema inmediato. Lo que no estoy pensando es que el jefe de servicio no es propiamente la persona que va a salir a buscar ese material y me lo va a traer. Entonces este hace la solicitud a otro departamento y este otro a otro y este otro a otro y así sucesivamente, y de cuando el personal operativo lo solicitó a cuando llegó a la entidad correspondiente hubo un gran problema. Cuando conocemos la organización, conocemos el movimiento, el funcionamiento organizacional, por eso es tan importante administrativamente entender los diferentes sistemas organizacionales. Podemos saber a quién se dirige uno, cuándo, cuánto tiempo tarda, o sea, podemos planear. La planeación se fundamenta en el conocimiento. Yo puedo planear todo lo que quiera y si no conozco a cuánto tiempo va a tardar, a quién se va a dirigir y cómo, muy difícilmente esos planes van a tener una oportunidad de concretarse, de llevarse a cabo. Lo mismo sucede en el caso de los recursos físicos e infraestructura. También hablamos de que los hospitales no solamente requieren jeringas y gasas para brindar la atención, hay estructuras y los hospitales tienen estructuras gigantescas. Para que nosotros podamos determinar que se pueda brindar correctamente la atención, necesitamos lo que se llama una unidad funcional. Para que yo entienda la unidad funcional, necesito conocer qué es una unidad funcional, de qué se compone. En el artículo de la sesión van a encontrar una descripción de qué elementos componen esta unidad y vamos a ver qué es tan importante el mantenimiento, desde la limpieza de los pasillos, los cuartos de máquinas, los almacenes, los sistemas computacionales, o sea, todo suma, y al conocer bien esta suma de todo, cómo funciona tanto administrativa como operativamente mi unidad de atención, entonces puedo administrar correctamente porque sé qué es lo que va a ocasionar que se acabe un material o que se desgaste un cierto equipo con relación al total de la unidad y cómo se puede resolver. No hay manera de administrar si no se conoce perfectamente bien lo que se va a administrar.
Bien, pues podemos concluir esta sesión. Instalaciones, infraestructura, gestión de materiales y servicios de apoyo administrativo solo son algunos de los aspectos que demandan personal capacitado en administración de servicios de salud. Está claro que administrar una unidad o un servicio no se trata de dar órdenes y verificar que la gente trabaje. Vamos a retomar el aspecto de la organización. La estructura organizacional se trata de conocerla, se trata de controlar lo que hay a mi alrededor, que es finalmente el objetivo de la administración, controlar todo lo que sucede para que esa unidad que ya conozco funcione adecuadamente a su máximo potencial y obviamente buscando los mejores resultados para el paciente. Pues espero que este video sea de utilidad. Les agradezco mucho la atención.